Desde ahí vi a mi único hijo casarse, a través de una puerta batiente, detrás de bandejas con cócteles de camarón. Escuchaba la música, las risas, el arranque de los brindis, pero no era parte de eso. Ni de cerca. Yo pagué esa boda. Cada flor, cada silla, cada detalle elegido con cuidado, desde las copas de vino con borde dorado hasta el menú de cócteles personalizado con las iniciales de los novios grabadas en el vidrio. Pero cuando empezó la música y todos tomaron sus lugares, a mí no me dieron uno. Ni señal. Ni tarjeta. Ni plato con mi nombre. Solo una silla plegable de metal junto a una pila de bandejas usadas y un carrito de catering con una rueda coja. Alguien había tirado una servilleta de papel en el asiento, como si me estuviera haciendo un favor. Ese era mi lugar, metida entre vapor y acero inoxidable. Me quedé parada un momento, parpadeando fuerte, negándome a dejar salir las lágrimas. El aire olía a salsa de tomate y cloro. Sentía el calor del horno en mi espalda, y algo dentro de mí se enfrió. Miré mi vestido, chifón lila suave, cosido a mano por una señora en Querétaro que todavía lo hacía a la antigua. Me había pasado 3 horas arreglándome el pelo esa mañana, rizando cada mechón como a Damián le gustaba decir que se veía bonito como el de mamá. Eso fue antes de que dejara de llamarme mamá. 3 horas fingiendo que este día también sería especial para mí. Pero nadie me dijo del cambio de asiento. Nadie dijo, hicimos otros arreglos. Nadie me miró cuando llegué, ni siquiera Damián. Estaba muy ocupado sonriendo, ajustándose los gemelos mientras la mamá de Valeria lo besaba en la mejilla como si ella lo hubiera criado. Como si ella hubiera sido la que se desveló con él durante sus crisis de asma, la que trabajó turnos nocturnos para pagarle los frenos. Apreté mi bolsita beige, la misma que él me regaló cuando tenía 19 y todavía me decía mamá. Mis manos temblaban. El gerente de catering, un chavo que parecía no tener edad para rentar un carro, se acercó, medio apenado. Me dijeron que usted espera aquí, señora, murmuró, con una sonrisa tensa. La novia no quería ningún clash visual con la estética. Lo miré fijo. Él retrocedió un poco, luego señaló la puerta batiente, por donde se colaban risas, el borde de una bandeja plateada y el tintineo de copas de champán. Por las fotos, y eso. Me senté despacio. La silla chirrió bajo mi peso. Había una mancha oscura en el concreto bajo mis pies. Salsa, tal vez. Mis zapatos se pegaban un poco al moverme. Miré el plato astillado que alguien dejó frente a mí, un pecho de pollo frío y una rodaja de papa. No lo toqué. Porque era su día. Porque me dije, no le arruines esto. Porque todavía creía que eso significaba algo. Ni siquiera había una tarjeta de lugar. Ni en la cena de ensayo, ni en la ceremonia, y mucho menos en la recepción. Ninguna silla reservada con mi nombre en caligrafía elegante. Ninguna nota de bienvenida. Solo esa silla junto a la puerta batiente de la cocina, como si la hubieran sacado de un closet de última hora y dijeran, con esto basta. Intenté no mirar el salón de recepción más allá de la puerta, pero era imposible no echar un ojo. Las luces brillaban como champán. Todo estaba bañado en ese brillo dorado que solo ves en revistas, centros de mesa con eucalipto, manteles color durazno, hasta velas flotantes en cuencos de cristal. La familia de la novia estaba en la mesa principal, radiantes y sonriendo. El papá de Valeria dio un discurso de bienvenida que retumbó. La mamá se levantó después, secándose los ojos con un pañuelo de seda mientras hablaba de nuestra pequeña Valeria encontrando al amor de su vida. La gente rió. Luego lloró. Luego aplaudió. ¿Y yo? Ni una mención. Saqué el programa que me dieron en la iglesia. Papel crema, grueso y caro. Letras en dorado. Leí cada palabra. Cada rol. Papá del novio. Mamá de la novia. Padrino. Dama de honor. Ujier. Niña de las flores. Nada de mamá del novio. Nada de Luz Estela Morales. Nada de mí. Un mesero pasó rozando la puerta, empujándola tan fuerte que el borde golpeó la pared. El ruido me sobresaltó. Mi servilleta se deslizó de mi regazo al suelo. Me agaché a recogerla y me detuve, con la mano flotando sobre el piso. Había una grieta en el linóleo. Una fractura como telaraña, del tipo que ves en vidrio barato. Eso se sintió correcto.
Escuché la risa de Damián desde el otro lado de la puerta. Esa risa profunda que solía guardar para mí cuando le preparaba su pozole favorito y le contaba historias de mis años torpes de adolescente. Ya no reía así. Al menos no conmigo. El gerente de catering pasó otra vez y me dio un leve asentimiento. ¿Todo bien, señora? Le di la misma sonrisa educada que había estado perfeccionando toda la noche. Porque sabía cómo me veía, una señora mayor en la parte trasera, viendo a su hijo casarse por una rendija en la puerta, fingiendo que pertenecía. Lloraba en medio de la noche. Cuando tenía 5, tal vez 6 años. Las pesadillas venían en oleadas, monstruos en el closet, lobos bajo la cama, sombras que no podía explicar. Yo salía de la cama, con el cuerpo adolorido después de un doble turno, y entraba de puntitas a su cuarto. Le frotaba la espalda, tarareaba una cumbia que nadie me había enseñado, y susurraba: «Estás a salvo. Aquí estoy». Se dormía acurrucado en mi pecho, con su frente húmeda pegada a mi cuello, y yo me quedaba ahí, en el borde de la cama, hasta que el sol empezaba a salir. Recordé todo eso mientras estaba en esa silla plegable, viéndolo girar con su nueva esposa en la pista, con la boca abierta de risa mientras la mamá de Valeria se secaba los ojos y se llevaba la mano al corazón. Parecían una familia. Como si lo hubieran construido desde cero. Pero yo fui la que se quedó cuando su papá se fue. Yo le enseñé a andar en bici, ahorré 3 años para comprarle su primera laptop. Yo trabajé horas extras en el hospital, luego llegaba a casa a ayudarle con sus reportes de libros y tareas de matemáticas. Y cuando sus frenos costaron más que la renta, tomé trabajos de limpieza los fines de semana y le decía que me gustaba el ejercicio. Pero supongo que nada de eso salió en el pase de fotos de la boda. Un mesero apareció frente a mí, sacándome de mis pensamientos. Era joven, probablemente aún en la uni, y parecía no saber a dónde mirar. «Perdón, señora», murmuró, dejando un plato. «Aquí tiene». Era un solo pecho de pollo con 2 ejotes y un montoncito de puré de papa. Frío. Plato astillado. Sin adornos. «Gracias», dije, como si estuviera agradecida. Se quedó un segundo de más, luego ofreció una sonrisa nerviosa y se fue. No toqué la comida. En cambio, puse mis manos suavemente en mi regazo y miré al frente. Por la rendija de la puerta, vi a la mamá de Valeria inclinarse para susurrarle algo a Damián. El río otra vez. Una risa grande, cálida, generosa. Del tipo que solía ser mía. Miré el plato. Mi tenedor estaba cruzado en el borde como un signo de puntuación. Tomé mi servilleta y la presioné contra mi boca, fingiendo limpiar una mancha que no estaba ahí. Mis ojos ardían. Me dije que era solo el vapor de la cocina. No traición. No dolor. Solo cebollas. La habitación del hotel estaba demasiado silenciosa. No encendí las luces al entrar. No me quité el vestido. Solo me senté en el borde de la cama dura, con las manos cruzadas en el regazo, mirando las sombras pálidas que parpadeaban en el techo desde el pasillo. Todavía olía a grasa de cocina en mi pelo, sudor, colonia garata y algo agrio que se me pegaba como un recuerdo. Me agaché, me quité los tacones y flexioné mis pies hinchados. Me dolían desde que entré al salón de recepción y me di cuenta de que no era parte de eso. No lloré. Ya no. En cambio, tomé mi celular y abrí la hoja de cálculo de la boda. Cada detalle estaba ahí, cada peso contabilizado, cada contacto listado. Empecé con la florería. La señora contestó al segundo timbre, alegre y dulce. «Hola, Luz Estela, ¿emocionada por el brunch de mañana?» «Ya no es necesario», dije. «Cancele la entrega del domingo. Considere el saldo retenido». «Gracias». Balbuceó algo, pero ya había colgado. Luego, la banda. «Por cambios en el itinerario», dije con calma, «no necesitaremos el segundo set. Considere el asunto cerrado». El hombre al otro lado dudó. «¿Segura?» Colgué. «Por último, el proveedor del bar. Estamos reduciendo los servicios post-recepción», le dije. «Cancele el segundo turno. No procese el pago final». Hubo una pausa. Luego una respuesta corta y cortante. «Entendido». Dejé el celular suavemente en la mesita de noche y miré mis manos. Ya no temblaban. Mi pecho ya no estaba hueco. En cambio,
Algo latía bajo mis costillas, no enojo, no dolor, sino algo más filoso. Algo vivo. Me quedé ahí un buen rato, viendo el ventilador girar en el techo, y pensé. Que brinden sin mí. Que tomen su champán. Que se pregunten por qué la música para antes, porque las flores nunca llegan. Pensaron que era invisible. No tenía ni idea de lo que podía quitarles. A la mañana siguiente, desperté con mi celular vibrando. No eran llamadas de Damián. No era una disculpa. Solo un montón de mensajes de mi sobrina. ¿Qué pasó? Todos están enloqueciendo. Los ignoré. En cambio, me senté en la cama, saqué mi tablet de la mesita de noche y abrí el archivo del presupuesto. La misma hoja de cálculo que había construido minuciosamente durante los últimos 16 meses. Codificada por colores. Con fechas. Rastreada al centavo. Mientras navegaba por las partidas, aún podía escuchar la voz de Galeria. Luz Estela, solo queremos algo un poquito más fancy. Esa palabra otra vez. Fancy. Siempre dicha con una sonrisa tensa, como un cumplido envuelto en una navaja. Así fue como el lugar cambió de una capilla sencilla a una hacienda en Querétaro. Así fue como la banda duplicó su costo, la lista de invitados se infló, el pastel pasó de 2 pisos a 5. Y yo dije que sí. Cada vez. Porque quería que tuvieran lo que yo nunca tuve. Pero ahora, mi aliento se detuvo. 2 cargos destacaban, registrados 3 días antes de la boda. Uno de un evento de cata de cócteles. Otro del restaurante de la cena de ensayo. Misma tarjeta. Mi tarjeta. Toqué para expandir el historial de transacciones. Ninguno de esos cargos vino de mí. No me invitaron a esa cata. Ni siquiera me sentaron en la cena de ensayo. Mi estómago dio un vuelco. Abrí Venmo. Y ahí estaba. Una nota de Valeria a una de sus damas de honor. La mamá de él paga todo, pues que sea en grande mano de tono claro con pintura de uñas almohadilla bodavives. Me quedé mirando eso por un buen rato. No lloré. No hubo jadeos, ni indignación. Solo una extraña calma. Como si mis terminaciones nerviosas se hubieran doblado hacia adentro para protegerme. Cerré la tablet y la puse suavemente en la cama a mi lado. La traición no era el gasto. Era la certeza, que nunca me habían visto como algo más que una cuenta bancaria con apellido. Y de repente, no me sentí herida. Me sentí libre. Cuando llegué a casa al día siguiente, no deshice la maleta. Ni siquiera me quité el abrigo. Fui directo al cuarto, al tocador de nogal en la esquina. Había una carpeta roja que no había abierto en años, enterrada bajo viejos papeles de seguros y recibos de agua. La saqué, me senté en el borde de la cama y la abrí despacio. Cerca del fondo había un sobre, amarillento en las esquinas, sellado con cinta adhesiva, y marcado con la letra de mi difunto esposo. Para Luz Estela. Solo si ya no estoy. Lo había encontrado años atrás, después de que Tomás murió. Lo guardé, sin abrir, diciéndome que lo leería algún día. Pero la vida se interpuso. O tal vez no quería saber qué había dentro. Hoy, sí quería. Deslijé mi dedo bajo la solapa y desdoblé la carta. Era corta. Letra inclinada. Curvas familiares. Luz Estela. Si estás leyendo esto, lo siento. Debí decírtelo antes. No podía llevarme este secreto a la otra vida. Damián, no es biológicamente tuyo. Ni siquiera mío, en verdad. Era el hijo de alguien a quien amé antes de ti. Una mujer llamada Elena. Cuando quedó embarazada, entró en pánico y se fue del pueblo. Meses después, apareció con el bebé y me lo dejó, diciendo que no estaba lista para criarlo. Te dije que era nuestro. Que había sido un error de antes de casarnos. Tú me creíste. Y lo criaste como si fuera tuyo. Pero no lo era. Y aún así, tú lo hiciste tu mundo. Mis manos temblaron mientras bajaba la hoja a mi regazo. La habitación estaba en silencio. Miré la foto de Damián en el tocador, graduación de prepa, con la birreta ladeada, su sonrisa torcida. Recordé cómo corrió del escenario ese día y saltó a mis brazos. Los mismos brazos que lo mecían en sus fiebres, en sus desamores, en las peores noches. Nunca había sido mío. Ni por sangre. Ni por derecho. Pero lo elegí de todos modos.
Pasé una prueba que ni siquiera sabía que estaba tomando, susurré. Y que Dios me ayude, la pasé con todo lo que tenía. Empecé por el pasillo. La primera foto que bajé fue del cuarto cumpleaños de Damián, sus mejillas infladas, ojos cerrados, mientras se inclinaba hacia un pastel cubierto de dinosaurios de plástico. Recordé cómo rogó por ese betún verde. Recordé cómo fregué esa mancha del tapete por días. La quité de la pared con cuidado, la volteé y la envolví en una sábana vieja. Luego pasé a la sala. La de nosotros en su graduación de prepa. La de él con su uniforme de béisbol infantil. El retrato en blanco y negro de bebé que saqué en un estudio Sears, donde gasté el sueldo de una semana porque quería algo permanente. Una por una, las envolví, las puse en cajas y sellé las tapas con cinta adhesiva. No por despecho. No por enojo. Sino porque era hora. Por demasiado tiempo, había vivido dentro de un altar hecho de sacrificio y negación. Cada foto, cada marco, se había convertido en un monumento a una versión de la maternidad que me exigía desaparecer. Y ya no iba a desaparecer. Esa noche, preparé cena para una. No los sobrados recalentados ni algo congelado de una bolsa. Hice pasta con mantequilla de limón desde cero. Rosticé jitomates cherry hasta que reventaron. Salteé espinacas con ajo y sal de mar. Me serví una copa de vino blanco y encendí una vela pequeña en el centro de la mesa, no por ambiente, no por la comodidad de alguien más, solo porque me gustaba cómo la luz bailaba en el borde de mi plato. Puse la mesa para una. Me senté. Comí despacio. Mastiqué, y saboreé. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, no estaba esperando a que alguien llegara a casa. La casa estaba silenciosa. Sin el murmullo lejano de una tele. Sin pasos en el piso de arriba. Sin fotos mirándome desde los estantes. Solo yo, el parpadeo de una llama, y el sonido de mi propia respiración. El silencio no era solitario. No era frío. Se sentía honesto. Las invitaciones no eran elegantes ni con letras doradas, solo unos textos humildes. Cena en mi casa este viernes. Sin motivo. Traigan hambre y una historia. Respondieron más rápido de lo que esperaba. Clara, mi amiga de la sala de urgencias, fue la primera en contestar. Solía meter café extra en mi casillero cuando trabajaba dobles turnos, diciendo, nos cuidamos entre nosotras. Luego vino don Ernesto, mi vecino callado, que ha limpiado mi entrada cada nevada los últimos 6 inviernos y siempre finge que solo estaba por ahí. Y Marisol, la chava de la librería de segunda mano, que nunca olvida mi nombre, siempre recuerda que me gusta la ficción histórica, y una vez me dio una lista escrita a mano de libros para mujeres fuertes que empiezan de nuevo. Todos vinieron, justo antes de las 6. Clara trajo vino tinto y un ramito de eucalipto. Don Ernesto llegó con un pey de la panadería de la esquina, y Marisol apareció con un frasco de mermelada de fresa casera y 2 libros bajo el brazo. No hubo alboroto. No hubo tema. Solo una mesa con platos desparejados que había juntado con los años. Doblé las servilletas de tela sin complicaciones, encendí las velas no para impresionar, solo porque me gustaba el parpadeo, y serví la comida que había cocinado lento, con alegría, verduras asadas con romero, muslos de pollo en limón y vino blanco, y un pey de limón que se agrietó un poco arriba pero aún sabía a sol. La plática fluyó fácil y libre, citas desastrosas, lesiones de infancia, compañeros de trabajo ridículos. Hubo risas, de esas que te hacen agarrarte el costado. De las que te hacen olvidar la hora. En un momento, me recosté en mi silla y solo los observé. No había actuación aquí. No había lazos de sangre. No había reglas tácitas sobre quién le debía qué a quién. Solo bondad. Elección. Presencia. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí llena. No solo por la comida, sino por ser vista. Esto, pensé, es lo que se siente la familia. Había pasado una semana de silencio cuando tocaron la puerta. No fuerte. No frenético. Solo constante, como si supiera que estaba en casa y no se iría hasta que abriera. Me quedé descalza en el pasillo, viendo su silueta detrás del vidrio esmerilado. Se veía más pequeño, de alguna forma. Sin traje esta vez. Sin boutonniere. Solo una playera arrugada y ojeras marcadas. Abrí la puerta sin decir nada y me hice a un lado. Damián entró despacio,
sus ojos recorriendo la sala. Lo primero que notó fueron las paredes vacías. El espacio donde solía estar la galería de fotos. Los estantes limpios. La ausencia. ¿Dónde están todas las fotos?, preguntó, casi susurrando. No respondí. Señalé el sillón frente al mío. Se sentó, rígido e inseguro. No vine a pelear, dijo. Qué bueno, respondí, poniendo una caja de cartón sencilla en la mesita entre nosotros. La miró, confundido. ¿Qué es esto? Recibos, dije con calma. Cada gasto de tu boda. El lugar. El catering. El vestido de Valeria. El DJ. El letrero de neón. Sus ojos se quedaron fijos, inmóviles. Y esto, añadí, colocando la carta doblada encima. Frunció el ceño mientras la tomaba y empezaba a leer. Vi su rostro cambiar, confusión, luego incredulidad, luego algo más suave, herido. ¿Lo sabías?, preguntó, con la voz quebrada. ¿De mí? Ahora sí, dije. Me miró, con súplica en los ojos. Entonces es por eso. ¿Estás enojada porque no soy tuyo? Negué con la cabeza. No estoy enojada porque no fuiste mío por sangre. Me incliné hacia adelante, mi voz baja y firme. Estoy enojada porque te crié. Te di todo lo que tenía. Y cuando llegó el momento de honrarme, dejaste que me gozaran. Te sentaste. Te quedaste callado. No dijo nada. Me puse de pie, le entregué la caja y caminé hacia la puerta. Esto es tuyo ahora, dije. Tómalo. Tómate todo. Me miró como si quisiera decir algo, cualquier cosa, pero las palabras nunca llegaron. Así que abrí la puerta. Y esta vez, yo fui la que se alejó. El comedor estaba lleno otra vez, lleno de tintineos de copas, risas cálidas y el zumbido bajo de un disco de jazz sonando de fondo. Los mismos platos desparejados. La misma luz de velas parpadeando sobre los cubiertos. Las mismas personas que habían elegido venir, no por obligación, sino por cariño. Clara levantó su copa a la mitad del postre, con las mejillas sonrojadas por el vino y la alegría. Un brindis, dijo, poniéndose de pie. Por las mujeres que construyeron la casa, solo para que las mandaran a sentarse en la cocina. Todos rieron, luego se callaron, dejando que las palabras calaran. Luego levantaron sus copas al unísono. Por las mujeres. Yo levanté la mía también. Esta vez, sin dudar. Miré alrededor de la mesa, sus rostros familiares, iluminados por una luz suave, vivos con pertenencia. Aquí no era invisible. No era un fantasma detrás de una puerta. Era la anfitriona. Presente. Completa. Después, me quedé descalza en la cocina, girando el resto de mi vino, escuchando los sonidos de los platos siendo recogidos y las historias compartidas. Esta era mi casa. Mi mesa. Mi paz. Damián nunca volvió a llamar. Y por primera vez, no tomé el teléfono. No miré la bandeja de entrada ni me pregunté si me había perdido algo. No ensayé un perdón que nadie había pedido. No necesitaba que regresara. Porque en ese comedor iluminado por luz dorada, rodeada de gente que me veía, finalmente había regresado a mí misma. Y esta vez, nadie me puso en la cocina.